el afrofuturismo es para decirte, yo estoy aquí y yo también tengo la capacidad para producir. Y yo soy un ser humano y estoy aquí y estoy produciendo. ¿Cómo figurarían las personas negras en un futuro lejano? Según la cultura popular, pareciera que de ninguna manera. Y es que, aunque pensemos que lo que vemos, leemos y escuchamos haya evolucionado en el tema de la diversidad racial, pareciera que la ciencia ficción y la fantasía se quedaron atrás. Según Vox, solo un 8% de las películas de ciencia ficción y fantasía con mayor recaudación tienen como protagonistas a personas negras. Y no es muy diferente a los porcentajes en la literatura, pues tan solo en 2015 el porcentaje de libros de sci-fi escritos por personas negras publicados es menor del 2%. Y aunque los números son graves, no es nada de sorprenderse si todos hiciéramos un ejercicio de memoria sobre cuántas personas negras han protagonizado productos de sci-fi, son casi inexistentes. Es gracias a esta ausencia e imaginación en la ciencia ficción que surge el afrofuturismo, un movimiento artístico y estético que incorpora la ciencia ficción y el realismo mágico a historias de personas y comunidades negras. ¿Les suena familiar? Black Panther llegó a las pantallas en 2018, convirtiéndose en la primera película afrofuturista en figurar en grandes premiaciones importantes, como los Oscar y los SAG. Just don't freeze when you see her. What are you talking about? I never freeze. Literalmente regresa a su tierra, a África, y lo que propone es que todos podemos ser, que no solo fuimos esclavos, que podemos ser reyes y reinas, ¿no? Pero este movimiento no es nuevo, surgió de hecho 7 décadas atrás. Y sí, tomó casi 70 años que una película sci-fi con protagonistas negros tuviera una visibilidad así de grande. Yo lo trato de colocar cronológicamente en el 1950 por ahí, esos años donde comienzan la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Esa lucha de los derechos civiles por las personas negras hace que las artes también reflejen esa lucha, ¿no? Y hace que también hayan organizaciones comunitarias de soberanía alimentaria, entre otras cosas. Música también, ¿no? Cómo es nuestra música, cómo es nuestra arte, cómo nosotros escribimos, cómo nosotros narramos la historia. Y así que yo lo planteo que esos son los orígenes. Más que nada es como una lucha por los derechos civiles de las personas negras y reconocer a las personas negras como ciudadanos de primera clase y no de segunda clase. El primer acercamiento afrofuturista se dio en la música y fue gracias a la cantante estadounidense Sonra. La música de Sonra mezcla ritmos funk y R&B con letras y arte visual futurista, combinado con elementos y títulos afrocentristas. Más tarde, George Clinton y Miles Davis utilizaban esta misma estética para el arte visual de sus portadas de discos y sencillos. Durante muchos años, artistas negros utilizaban temas espaciales y del futuro en su música, abarcando toda clase de géneros, desde el reggae y el funk hasta el hip hop y la electrónica. En paralelo, Samuel Delany creaba en la literatura lo que serían los primeros acercamientos al afrofuturismo a través de sus novelas y escritos de ciencia ficción. Hace algo revolucionario sin saber realmente que eso es revolucionario, planta la semilla, pasa el tiempo y esa semilla poco a poco va creciendo y lo que empezó Samuel Delany en los 70 va creciendo poco a poco. Pero no fue hasta 1994 cuando Mark Derry creaba el término afrofuturismo en su ensayo Black to the Future. Yo supongo que empieza a notar características o cosas en común en diferentes espacios de producción cultural y política, ¿no? Y al compararla con la producción de las personas blancas,
se da cuenta que es diferente, ¿no? Y la diferencia es pues que los protagonistas y los que realizan, los productores, son personas negras. La creación del término desencadenó que cada vez hubieran más artistas creando trabajos afrofuturistas. En la música, los cantantes comenzaban a usarlo para sus videos musicales. Tarda mucho en reconocerse que es una corriente diferenciada de lo que está haciendo el resto del mundo y además en dársele un nombre. De repente aparece alguien con la etiqueta, todo encaja. Y ahora, en el siglo XXI, hay una nueva generación de músicos que toman este movimiento para crear su arte visual. Black girl magic, y'all can't stand it. Love me heavy, ungodly hour. I feel it coming. Fuck sleep, come clean, zone. Tell me what you gonna do to me. Confrontation ain't. Y aunque sigue habiendo una marginación ante los escritores negros en la ciencia ficción, son cada vez más los que se suman al movimiento. Si queremos hablar de afrofuturismo actual, yo creo que tenemos que nombrar a Nnedi Okorafor, Karen Lord, Tomi Adeyemi, Nora Yemisi. Todo lo que llevamos hablando todo este rato, de denuncia, de temas, de los personajes, es afrofuturismo total. Y como ya mencioné, por primera vez en la historia, una película afrofuturista figuró entre las más taquilleras del año y arrasó en todas las premiaciones, lo cual abriría la puerta a otras producciones de este mismo estilo. Además, podemos ver por primera vez al afrofuturismo aplicado en disciplinas que nunca se habían visto antes, como la moda, la fotografía, el arte plástico, la ilustración, el diseño, entre otras. Pero el que cada vez haya más artistas afrofuturistas no significa que la esencia del movimiento haya cambiado mucho realmente. No ha evolucionado mucho porque las condiciones de las personas negras no han cambiado mucho. Entonces, si te pones a ver, seguimos teniendo las mismas, desde siempre, los mismos reclamos, las mismas luchas. Podemos darnos cuenta que el afrofuturismo no es solo un género más, es todo un movimiento ligado a la política y a los cambios sociales. Por lo tanto, aún le queda un largo camino por recorrer. El afrofuturismo, como toda la ciencia ficción, mira al futuro y pide que se cambie una situación que está ocurriendo en el presente que no debería ocurrir. Por lo menos en mi contexto aquí en los Estados Unidos, no veo mucho cambio. No veo que vayan a cambiar las cosas en los próximos 4 años, por ejemplo. Así que un poco pesimista por un lado, porque pienso que la realidad no va a cambiar mucho para las personas negras. Positiva porque pienso que va a ser un poco más fuerte el afrofuturismo como movimiento de lucha para las personas negras.